Ahí está Lisette, justo a tiempo. Vamos. Hoy día estamos jueves 8 de octubre, ¿no? También día importante para nosotros, ¿no? Es un día feriado, pero hemos considerado, ¿no? Dado el estado de emergencia, ya que hemos estancado bastante de nuestro tiempo, de nuestro desarrollo personal, profesional, académico, educativo, es que se ha decidido continuar, ¿no? Y dentro de justamente nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estás, hija? Dentro de nuestra vida y de nuestros Hoy era hechos feriado. históricos, es importante justamente recalcar, ¿no? El civilismo en el Perú, ¿no? La primera etapa de la República fue gobernada, ¿no? 50 años el Perú fue gobernado por militares, los cuales no resolvieron nada. El Perú sigue estancado y, mejor dicho, está peor de cómo empezó la República, porque tiene deudas, tanto externas con países del exterior, especialmente algunos países de Europa, y tiene deudas con el interior del país. Además, firmó ciertos tratados, ¿no? Para tranquilizar a los países vecinos, pero no a favor nuestro, sino que recortando nuestros territorios. Así se encuentra el Perú después de 50 años y viene una nueva etapa en la cual otro estrato social, otra clase social, que son los civiles, ya no los militares, ¿no? Deciden entrar al poder. Y también pues quieren quedarse en el poder aproximadamente unos 50 años, ¿no? Pero los militares se quedaron con el gustito en la boca, ¿no? Del poder, y no se les va a hacer fácil a los civilistas. Se crea un nuevo grupo político llamado el civilismo, ¿no? Que tuvo en un primer momento otro nombre, y justamente el personaje que lidera este grupo, ¿no? Que eran los comerciantes de Lima, era parte de los adinerados de Lima, que eran de los hacendados del país, aquellos que tenían tierras en la zona de la sierra, ¿no? Aquellos que tenían dinero. Además se juntaron a ellos algunos intelectuales de la Universidad San Marcos y también algunos grandes periodistas reconocidos de el diario El Comercio, que ya en esta época existía, y otro diario más importante de la época. Entonces, estos fueron los personajes que crean este grupo llamado civilismo, ¿no? De civiles que deciden que era su hora, era su momento de ellos. Aproximadamente estamos hablando de 1800, a ver, ¿me escuchan? 1870 aproximadamente, ¿no? Donde el líder, ¿no? ¿Quién fue el líder del civilismo? A ver, ¿quién fue el líder del civilismo? ¿Quién fue el primer presidente civil que gobernó el Perú? Me parece que... Ahí está, me parece que la exposición le tocaba a Jairo, ¿cierto? ¿Quién es Jairo? Pardo Lavalle. No te escucho. Manuel Pardo Lavalle, a mí me tocó a mí. Muy bien, hijito, así me gusta. Muy bien, fuerte y claro. Exactamente, ¿no? Él es justamente el personaje que lidera y el que va a pasar en primera instancia al gobierno después de unas elecciones, ¿cierto? Vamos a ver entonces, vamos a empezar por un pedido especial, ¿ya? Con otro civilista, pero yo les pedí la clase pasada a través del ECMODO que copiaran estos datos importantes en el cual yo había armado esta diapositiva para ustedes, ¿no? Con mucho cariño, en el cual nos daba datos importantes sobre el civilismo, ¿no? Ya mencioné cuándo se formó, ya mencioné por quiénes se formó y
También he mencionado ahorita, ¿no? Gracias a Jairo, ¿quién fue el fundador? ¿Quién fue el primer civilista que llega al poder? Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Que lamentablemente muere, ahí nomás después de su gobierno, muere. Y también tenemos un importante momento aquí, que es la Guerra del Pacífico. Después de hablar de Lavalle, que lo va a hacer mi compañero Jairo, ¿no? Vamos a pasar a las exposiciones de los demás civilistas, de algunos civilistas que escogí, porque gobierno de civilistas también tuvo muchos conflictos, ¿no? Durante sus momentos de época. Además, hablamos también de la guerra con Chile. Aquí en estos civilistas, ¿qué hacen con la guerra con Chile, no? Ahí viene la intervención de Nicolás de Piérola, viene la intervención de Miguel Iglesias, y el afán de otra vez los militares de entrar al poder aprovechándose de la guerra con Chile, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar entonces con Enrique, que tenía los gobiernos de Cáceres, justamente está en plena reconstrucción nacional, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar a Enrique, aunque yo creo Enrique, a ver, Enrique, tu papá dice que necesita la laptop, la computadora, ¿no? A Sí, ver, mis, vamos a escucharte, ¿ya? Voy a darte, ¿quieres compartir pantalla? ¿Sí? sí, mis, tengo Vamos unas a compartir diapositivas. pantalla. Ya te estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla para todos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Enrique, ¿puedes pasarla? Pero me tiene que sacar eso, Ay, verdad, me olvido yo. el fondo, Sí, porque no, mis, sí, la sí, misma ha tengo sucedido lo que compartiendo pasó pantalla. antes. A ver, Los que están entregados mis están en el Edmond, mis están entregados mis letras de clase, mis todo. a ver, Enrique, ¿puedes compartir? Avísame. No, mis, Mis, es que el Sí, seguro ha tiene pasado. tiene que Tiene quitar que cerrar el PowerPoint. su PowerPoint, porque Pero no yo se no va sé. a poder como en la anterior. A ver, a ver, a ver. Acá Tienen está que dejar de dando PowerPoint. compartir. Ya. poner en compartir Ahí Tienen que está. pantalla. dejar de compartir. Ya, Ahí está, ahora sí. ahora sí. A ver, de repente. Ahora sí puede A compartir ver, Jairo. Enrique. Aquí está. Vamos, Enrique. Ahí está. Ya. Azul con un aplauso funcionó. Nos Dios santo. ubicamos en los años, es importante, a ver, por favor, voy a preguntar después. Nos ubicamos en los años, ¿ya? Estamos hablando de 1886, 1890. El Perú después de una guerra, bueno, todo país después de una guerra, ¿cómo queda? Destruido. Devastado, Destruido, mis. ¿no? Muy bien. Entonces, hijos, estamos en plena reconstrucción nacional. Queremos que el país se reconstruya, ¿ya? Para salir adelante. Entonces, vamos a ver cuál fue el papel de este gobierno, ¿no? Nuevamente militar. Ojo, miren la interrupción en este periodo civil de un gobierno militar como es Andrés Avelino Cáceres. Ahora sí te doy pase, Enrique. Buenos días, mis Carlitos, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponerles sobre el primer y segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, o más conocido como el Brujo de los Andes. ¿Cómo quién? Como el Brujo de los Andes. El Brujo de los Andes. Pregunta del examen de admisión de San Marcos. ¿A quién se le apodó el Brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres. Sí. Continúe, caballero. Voy a decir su biografía. Andrés Avelino Cáceres nació en Ayacucho el 10 de noviembre de 1836. Sus padres fueron don Domingo Cáceres y Ore y doña Justa Dorregaray Cueva, respetable dama incaica. Fue un militar y político que fue
presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Él falleció en Lima el 10 de octubre de 1923. Dice, él se lanza contra el presidente Echenique y apoya a Ramón Castilla. Se opone al presidente Pacet, apoya a Parto contra los golpistas Gutiérrez, lucha contra Nicolás de Pierola, y él combatió en las guerras del Pacífico de la campaña del Sur el 5 de abril de 1879, la campaña de Lima en octubre de 1880, la campaña de Breña, donde fue jefe político en el Perú, la Guerra del Pacífico, siendo general del ejército peruano. Allí fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres, mientras que los chilenos le apodaron el Brujo de los Andes. Ahora este es su primer gobierno. Asumió la presidencia el 3 de junio de 1886. El nuevo gobierno se enfrentó a una grave crisis económica debido a la enorme deuda de los graves daños causados por la Guerra del Pacífico. Él se instauró la educación primaria obligatoria, se abrieron las escuelas naval y militar, se inauguró el billete fiscal y se establece la moneda de plata. Se reorganizó la hacienda pública, se establecieron las juntas departamentales y se inauguró el alumbrado eléctrico y el servicio telefónico. Pero hasta ahí un ratito, Enrique, no corras, ¿no? Hasta ahí queda claro que este nuevo presidente, este militar, ¿no?, entra a tallar al gobierno, ¿no? Porque acuérdense que es importante para el pueblo reconocer que los militares, ¿no?, son los que dan la cara en cualquier enfrentamiento. Y el enfrentamiento con Chile no fue un enfrentamiento simple, ¿no? Fue un enfrentamiento que también vamos a verlo de manera completa en una clase, ¿no? La guerra con Chile. Fue un enfrentamiento, pues, que el Perú asumió, ¿no?, en un último momento, ¿no?, porque la guerra no fue planteada directa hacia nosotros, nos vimos inmiscuidos en la guerra y tuvimos que responder y respondimos muy bien para estar improvisados, ¿no? Entonces, las grandes pérdidas, ¿no?, fueron asumidas por todos los peruanos después. Y este personaje, ¿no?, es el Brujo de los Andes, es el que lucha ya en muchos de los enfrentamientos dentro de la guerra, durante la guerra. Y por eso es que dentro de su biografía mencionan esta participación, ¿no?, dentro de la guerra. Además, no sé si averiguaste, Enrique, ¿por qué se le dice el Brujo de los Andes? Enrique. ¿Por qué se le apoda el Brujo de los Andes? ¿Sabes por qué se le apoda el Brujo de los Andes? No, esa información no la encontré. Se le apoda el Brujo de los Andes porque se dice que este militar era un gran estratega y conocía tan bien la zona de la sierra, ¿no?, que aparecía de un lugar a otro en un instante, ¿no? Trataba de atacarlos los chilenos cuando él ya había movido sus tropas hacia otro lado. Por eso es que le decían el Brujo de los Andes, por sus movimientos estratégicos en la zona de los Andes, que se le hacía pues difícil a las tropas chilenas, ¿no?, tomarlo o tomar sus tropas. Por eso se menciona como el Brujo de los Andes. Aparecía en un lugar y cuando menos te das cuenta ya estaba en otro lugar de nuestra sierra o zona andina.
Muy bien, Enrique, continúa para entender, tenemos que entender por qué él llega al poder, pues. Él llega al poder por la fama de haber intervenido en la guerra con Chile. Por eso llega al poder. Y no solamente una vez, como lo dijo Enrique, 2 veces. Y da mejoras importantes al país, como lo ha mencionado, ¿no? Enrique, ¿no? Entre unas de ellas el cambio de moneda, ¿no? La luz, ¿no? Vamos a ver Enrique, y continuamos para no interrumpirte más. Mi saludo habla sobre el contrato de Grace. Fue escrito el 25 de octubre de 1889 entre el gobierno peruano y el comité inglés para pagar la deuda externa del Perú, por la cual esta entidad libera al Perú del pago de dicha deuda, a cambio de la distribución de ceder a los ingleses la administración de los ferrocarriles por 66 años, entregar 3 millones de toneladas de guano, entregar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas y libre navegación en el lago Titicaca. Peligro. Y ahora voy a hablar sobre... Peligro, tocamos el botón rojo. Una vez más, gobernantes que firman contratos que no nos favorecen, ¿no? Ya habíamos hablado de la intervención de la Casa Dreyfus, esa casa de empréstitos, ¿no? Esa casa judía que entró a territorio peruano para comenzar a prestar, era una financiera, ¿no? Comenzar a prestar a los peruanos que necesitaban dinero, a los pequeños comerciantes, y al final eso permitió el gobierno. Eso lo permitió el gobierno de la época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa situación? Pasó que el peruano se endeudó más, ¿no? Y además permitió que una empresa extranjera se tomara o controlara de alguna manera la economía del país. Así que bajo esa experiencia, ¿no? De años atrás, no nos fue bien. No fue. Estamos hablando aproximadamente de 1860, ¿se acuerdan? Cuando el guano estaba en decadencia, cuando habíamos vendido y no estaba en la plata el guano, ¿no? Yo les decía, es como si tú pones tu negocio, tienes 5 o 10 años con tu negocio y no ves fruto, entonces, ¿a dónde se fue la plata? Estábamos aproximadamente en 1860 y se permitió que la casa Dreyfus entrara, ¿no? Como una cuestión de una financiera, un banco que prestara. Pero al final no vimos nada a nuestro favor. Ahora nuevamente, ¿no? Acepta este gobierno ahora, ¿no? Acepta que ingrese otra empresa extranjera, ¿no? Y hace el famoso contrato Grace. Es como decir que fuera Odebrecht. Ya, supongamos que Grace es Odebrecht, ¿no? Es una empresa extranjera que hace trato con el gobierno y le dice, muy bien, ¿no? Yo voy a ponerte ferrocarriles. ¿Quieres ferrocarriles, Perú? ¿Quieres estar comunicado? ¿Quieres entrar a la modernidad? Perfecto. Yo te construyo los ferrocarriles, pero eso sí, tú me das la administración, ¿no? Yo voy a cobrar los pasajes de ida y vuelta, ¿no? Yo voy a tener la administración por 10 años. Después de 10 años ya vamos a hablar. Porque, ojo, estoy metiendo al Perú en la modernidad. Para que un país como el Perú tenga ferrocarriles es lo máximo. Entonces, tú me tienes a mí que dar algo. ¿Qué me vas a dar? La administración de esos ferrocarriles. Yo voy a cobrar pasaje como a mí me dé la gana, ¿no? Yo voy a decidir las rutas a las que voy a ir. El gobierno pierde el control, indirectamente pierde el control. Y además teníamos que pagarle, ¿no? A esta empresa porque pues, nos había hecho el favor de hacernos los ferrocarriles. Y ahí donde el gobierno pues genera una inestabilidad en la economía porque estos grandes medios de transporte como eran los ferrocarriles en esa época pues generaron mucho dinero, ¿no? Que no fue controlado por el gobierno, ¿ok? Fue una acción que también se nos fue de las manos. Y lamentablemente pues este personaje, ¿no? Es el que accede a esta situación. Continúa
Enrique. Por supuesto, Miss. Ahora voy a hablar sobre el segundo gobierno. Él inició su gobierno el 10 de agosto de 1894. Nicolás de Piérola, en enero de 1895, instaló su cuartel general en Cinehuella, al sur de Lima, con su ejército de montoneros. En Lima aumentó de impuestos. No. En Lima, aumento de impuestos y recorte del sueldo de los empleados para reforzar al ejército. Piérola ataca Lima la noche el 16 de marzo de 1895. Aquel día, Andrés Avelino Cáceres recibió al nuncio apostólico José Macchi, quien lo convenció para que reuniese. El monseñor le dijo: general, a usted hoy le odian hasta las piedras. No vale la pena que derrame más sangre. Aunque venza, ya usted no podrá gobernar. Y se convoca a elecciones. Bueno, vemos la caída de este personaje, gracias Enrique, ¿no? Vemos la caída de ese personaje, entra un segundo gobierno, pero creo que el contrato Grace fue uno de sus errores. Desde mi punto de vista, ¿no? Como maestra de historia, me parece que el contrato Grace pues no nos favoreció, ¿no? Y fue un talón de Aquiles para bajar en su popularidad, en su fama. Acuérdense que una autoridad, un gobierno se va a mantener en el poder mientras que su fama siga, su popularidad siga. Pero lo que hizo en algún momento pues fue muy popular, la gente lo aplaudió, los ferrocarriles, ¡ay, gracias, presidente! Pero con los años nos dimos cuenta que nos perjudicó por otro lado, ¿no? Vamos a continuar, creo que no vamos a terminar hoy día, pero espero que sí. Por favor, permíteme cambiarla. Ok, Miss. A ver cómo... Y accedí a esta situación especial, a ver, Enrique, ¿no? Pero quisiera retomar el orden de los años. Y vamos a empezar con nuestro líder, ¿no? Manuel Pardo de Lavalle. No, Nuestro... señal, solo pones el PowerPoint y pones la X de arriba. Sí, Ahí cierra. se cierra todo. Pon X, ajá. Pon X en tu PowerPoint. ¿Puedo compartir mi pantalla, Miss? Perdón. Miss, ¿puedes compartir mi pantalla, Miss, si quiere, Miss? He entregado algo, Miss, en el PPT, Ya, mi amor, ¿vas a compartir tu pantalla, tú, Jairo? Usted puede compartir la pantalla, Miss. Usted puede compartir la pantalla. Lo que está haber entregado. Presentación de esto. Miss, voy a pasar a mi tablet porque Hijo, no hay problema. trabajo. Ya. A ver, Jairo, contigo. Me dices que no vas a compartir pantalla, pero sí tienes una investigación hecha. PDF, Miss, y pantalla, Miss. ¿Lo vas a leer? De esto, Miss, por ejemplo. Ya. Déjame poner mi pantalla para ver. Miss, en el PowerPoint, Miss, en el Edmodo, Miss, está Miss, donde está personaje social, Miss, donde están las entregas, Miss. Ahí está el mío, de PDF, Miss. El mío En el Edmodo. Sí, en el Edmodo. A ver, acá tengo el Edmodo yo abierto. Ya, 10 minutos para que acabe la reunión. A ver, personal social.
Está cargando. Es mejor que Sí, lo compartan encontró. pantalla porque es más rápido que lo ponga en el Edmodo, ¿ya? No lo pongan en el Edmodo, compartan pantalla para la próxima porque el Edmodo es tiene mucha carga y se demora. A ver, voy a compartir. Entonces, creo que es el único que tiene internet de la NASA. Ya, ahí lo ves, ¿Ya Jairo. volvió? Entonces, inicia tu exposición. No, ahora sí. ¿No? Ah, sí. Ah, No está sé, cargando. Miss. Sigue cargando. Y nunca cargó. Ahí está. Ya cargo. Ya. Inicia Jairo. Pardo Lavalle, 1872 a 1876. La siguiente, Miss. Por favor, Miss, la siguiente. Bueno, tengo diapositivas, Miss, además. Otra diapositiva, Miss, tengo. Bueno, nació en Lima en 1834 y muere en 1978. 1872 hasta 1879. Propuesta de gobierno, la modernización de la educación y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, muchos proyectos no se dieron por las crisis económicas. Dirigió el primer gobierno civil, encontró al país en una gran crisis económica, una gran deuda externa. Deuda externa que creo que me pagaba mucho dinero al seguro, ¿verdad? Claro, esa es la deuda que le debíamos a otros países, ¿no? Continúa, Jairo. Deuda externa y continúo. Deuda externa y compromisos pendientes por la construcción de los ferrocarriles. A pesar de sus intentos, recaudaron mejor y más impuestos, ganaron más plata. Claro. Aumentó los impuestos para recaudar más dinero, ¿sí? No tuvo éxito en el país, estaba en bancarrota. El país estaba en bancarrota. Los precios de productos de primera necesidad subían, poco empleo y se incrementaban el descontento de la población. Por otra parte, Chile estaba en una carrera armada y mostraba Armamentista. ¿A qué se refiere, Jairo, que Chile estaba en una carrera armamentista? ¿Sabes? para comprobar. Claro, ¿no? Chile estaba preocupadísimo, y no solamente estamos hablando de 1872, ¿ah? Ya desde antes Chile siempre estuvo ahí en guardia, en posición, alerta, ¿no? Por si Bolivia invadía a Chile, ¿no? Esa fue siempre la idea de Chile. Entonces, Chile comenzó a comprar armas, buques, rifles, ¿no? Comenzó a prepararse, lo que Perú casi no hizo, ¿no? Por ahí Ramón Castilla, ¿no? Gamarra compró unos buques, pero no más, porque no teníamos dinero. Continúa, Jairo. Bueno, carrera armamentista y
mostraba intereses en expandirse hacia el norte buscando venirse de las salitreras bolivianas. Ahí está. ¿No? Quería adueñarse de las salitreras bolivianas. Ese era su objetivo. ¿Sigue? Bolivianas en 1873 se firmó el Trato de Alianza de Defensa con Bolivia. El Perú se suponía era un secreto, pero realmente no era así. Esta se dio para evitar la alianza boliviana-Chile. Claro, ¿no? ¿Con quién se forma alianza el Perú? Con Bolivia, ¿no? Para evitar, porque si Chile se unía con Bolivia, ¿a quién atentaban? Perú. Contra Perú. Entonces Perú dijo, más vivo, mejor me uno a Bolivia, ¿no? Y firma el famoso Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia en 1873, que supuestamente fue secreto, pero Chile, ¿no? Se aprovecha también de esta situación para empezar, ¿no? Un hostigamiento contra Perú, ¿no? Por haber firmado, por haberse aliado con Bolivia. Continúa, siguiente diapositiva. En 1873 creó el Colegio Militar con el objetivo de educar científica y militarmente a los jóvenes miembros del ejército. Qué extraño, ¿no? Mire, vamos a parar, Jairo, ahí un ratito, ¿no? Qué extraño, ¿no? Porque él no era militar, pero se preocupó mucho por la formación militar, ¿no? Tanto así que creó el Colegio Militar, el primer colegio militar de Lima, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Antes los militares solamente eran aquellos que por voluntad, ¿no? Que querían ser militares y los formaban. Pero Manuel Pardo Lavalle se preocupó por formalizar esta educación, ¿no? Por realmente educar a los militares, por lo que tengan una formación. Continúa, Jairo. Bueno, en 1874 hubo intentos de asesino contra él. En su gobierno, la libertad de prensa fue ampliada, pero en varias ocasiones se desbordó. Fue así que el editor del diario La Mascarada y el caricaturista fue encarcelados por iniciar a la rebelión y el homicidio. Ah, qué interesante dato, ¿no? Le hicieron una caricatura de su muerte y lo mandó a encarcelar, ¿no? Continúa, Jairo. Interesante. Ahora se creó facultad de ciencia política y administrativa en la Universidad de San Marcos. Explicaba a mí que estudiaba en la Universidad de San Marcos. Vuelven a entrar. En 1876 se realizó el primer censo general de la República hecho de manera técnica.